Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces, ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Si el hombre nos aparece como razón de ser del universo, no quiere decir eso que no pueda existir vida inteligente en otros lugares, porque la palabra hombre no quiere decir simplemente uno de nuestra raza, sino que quiere decir, como decimos en filosofía, un ser viviente racional, un ser viviente que es capaz de pensar, que es capaz de hacer ciencia, de escribir poesía, de tener un sentido de responsabilidad, de actuar libremente y de conocer y amar a Dios. Recuerden que cuando se descubrió América, fue una sorpresa enorme en Europa el que allí había seres humanos. Y al principio hubo gente que pensó que tal vez no eran de veras hombres. Y se llegó a dudar de si se les podía enseñar la doctrina cristiana. Y tuvo la Iglesia que decir claramente que eran tan hombres como cualquiera, con un alma tan digna de la verdad de Dios como cualquiera, y que no hay límite a la flexibilidad de Dios al crear. Se cuenta de San Agustín que en aquella época en que él vivía todavía se mantenían bastantes restos de mitología romana, que alguien le preguntó si los centauros, que eran mitad potro y mitad hombre, tenían alma o no. Y se cuenta que él contestó, pues es una pregunta muy interesante. Cacen uno y tráiganmelo y entonces les contestaré. Bien, a veces cuando alguien me pregunta si hay vida inteligente fuera de la Tierra y si tienen también un destino eterno, yo diría, podría pedir, tráiganme uno y le respondo. Pero no hay absolutamente nada verificable científicamente que indique que existen otros seres inteligentes, en ninguna parte. Hablando de cómo la Tierra es un planeta habitable, llegamos a la conclusión de que es muy difícil que se den tantas coincidencias de nuevo como se dieron para que la Tierra sea habitable. Y voy a mencionar una coincidencia muy curiosa. Hay 4 planetas cerca del Sol que tienen una composición parecida a la Tierra. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas que llamamos de tipo terrestre. Pero solo la Tierra tiene la Luna. Mercurio no tiene ningún satélite, Venus tampoco, y Marte realmente tampoco en el sentido exacto, porque tiene 2 peñascos del tamaño de unos 10 a 20 kilómetros que apenas cuentan como satélites y que probablemente los capturó recientemente y que terminarán cayéndose sobre el planeta. Bien, en cambio la Luna es un cuerpo de tamaño muy respetable y tiene influjo sobre la Tierra. ¿Por qué la Tierra tiene este satélite? Cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, se les instruyó que inmediatamente al llegar recogiesen una serie de rocas, las metiesen en la cápsula y que pasase lo que pasase, por lo menos esas rocas vendrían aquí y podrían analizarse. Y la razón era que había 3 posibilidades de explicar a la Luna. 3 posibilidades que se ponían en términos de parentesco. ¿Es la Luna hermana de la Tierra
hija de la Tierra o esposa de la Tierra. Si se desprendió de la Tierra primitiva, diríamos que era hija. Si se formó al mismo tiempo que la Tierra primitiva, en la órbita en que está, diríamos que era hermana. Si se formó en otro lugar y luego por atracción mutua quedaron entrelazados la Tierra y la Luna, diríamos que era esposa. Cuando se analizaron las rocas, dijeron, ninguna de las tres soluciones vale. Las rocas de la Luna son demasiado distintas de las de la Tierra para ser hermana o hija, y son demasiado parecidas para ser esposa. Y llegaron a darse chistes de que la Luna tenía que ser una ilusión óptica, que no podía existir de veras. ¿Por qué tenemos a la Luna? Parece que hubo un choque hace unos 4.000 millones de años, tal vez un poco menos, de un planeta mayor que Marte con la Tierra primitiva. Los dos cuerpos tenían ya un núcleo de hierro y una capa de roca. Y el choque no fue de centro a centro, sino que fue como de lado. Y esto causó que las dos capas de roca se fundiesen en una y volatilizadas saltasen al espacio, y de ellas se formó la Luna, y los dos núcleos de hierro se unieron en uno, que es el gran núcleo de hierro que tiene la Tierra. La Luna se formó muy cerca de la Tierra y en una órbita que duraba probablemente pocas horas, causaba unas mareas enormes en un mar de lava, de roca fundida, que había quedado como resultado del choque. Esto fue frenando el giro de la Tierra y haciendo que la Luna cada vez fuese más lejos. Todavía ocurre hoy. Todavía las mareas en los océanos hacen que la Luna se vaya alejando de nosotros aproximadamente unos 3 centímetros al año. Y va frenando el giro de la Tierra. De modo que hace 400 millones de años, el día duraba solamente 21 horas y había 400 días en el año. Todo esto interesante, pero no parece muy importante. Pero lo que sí resulta ser importante es que el eje de la Tierra, el eje de giro, se mantiene con la misma inclinación mientras vamos alrededor del Sol, una inclinación de 23 grados y medio con respecto a la perpendicular de la órbita. Si no existiese la Luna, la Tierra cabecearía como un trompo, como una peonza, cuando está acabándosele el giro. Entonces empieza a cabecear. Y la Tierra cabecearía desde estar perfectamente perpendicular a la órbita del eje a estar más de 60 grados. Y esto cambiaría el clima de una manera catastrófica y no hubiese podido haber una evolución hasta el ser humano. En cambio, porque la Luna actúa como balancín, el eje se mantiene casi siempre idéntico, cambia apenas 1 grado, nada más. Y por eso tenemos las estaciones y tenemos un clima estable. Pues bien, ¿qué probabilidad hay de que en otro sistema planetario se dé un choque así, con esas características, en el momento adecuado? Probablemente ninguna. Hace unos 30 años, un científico astrofísico americano muy conocido, Carl Sagan, y otro ruso, Shklovsky, escribieron un libro con el título Vida inteligente en el universo y calculaban que en la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica, deberían existir por lo menos 1 millón de planetas con vida inteligente, mucho más desarrollada incluso que la nuestra. Unos 10 años más tarde, en la Rusia soviética,
hubo un congreso de astrofísica y habló allí el científico ruso Shklovsky y dijo que habiendo considerado en más detalle todas las casualidades que fueron necesarias para que existamos en la Tierra, había llegado a la conclusión de que la vida inteligente en la Tierra, y esto lo dijo en la Rusia soviética, era literalmente un milagro, y que probablemente somos caso único en el universo, y que de no ser caso único da igual porque nunca vamos a enterarnos, porque habrá tan pocos que nunca vamos a establecer contacto. Bien, esto no es lo que todo el mundo admite, hay gente que sigue buscando extraterrestres, pero, como digo, es un cambio de opinión de una persona importante y respetada que antes pensaba que habría 1 millón de humanidades solo en la Vía Láctea y termina diciendo que probablemente somos caso único en todo el universo. Realmente no puedo excluir, no es imposible que haya otras humanidades, pero no tengo ninguna esperanza de enterarme nunca de que las hay.